La historia de las cosas con Beca Duncan. ¡Arrodillaos, cabrones! ¡Arrodillaos todos! Que ya llegó la reina de todos los moles y ajonjolíes que le acompañan. La señora eterna y milagrosa del pan dulce. Beca Duncan ya está aquí y nos está regalando a todos nosotros el beneplácito de sus microbios llenos de gripa, para que nos sintamos afortunados y agradecidos de que ella nos está pegando, aunque sea la gripa. ¡Hola, Beca! Hola, ¿cómo están? Hola, Muy bien, hola. ¿cómo estás tú? Muy bien, pues sí, un poco agripada, un poco mormada, me van Así a tener andamos que perdonar. varios. Sí. Así andamos varios, disfrazados para poder trabajar, desde Híjole, luego. sí, Pero ¿no? sí andamos afectados, ¿no? Con estas lluvias, ¿no? Con las lluvias, el cambio de clima, porque acuérdate que enfriado. Sí. Estaba haciendo un calor, cabrón. Y ahora enfrió, entonces también esos son rigores, ¿no? Sí, pues sí, en Más, esas andamos. más lo que respiras diario aquí en la ciudad. Sí, bueno, que esa contaminación no ayuda para nada, ¿verdad? Entonces imagínate, nos fue bien. Oye, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy les quería platicar sobre una exposición que está en el Museo del Objeto, el Modo. Porque siempre hablamos, siento, en los medios de los museos grandes, se nos olvida hablar de los museos chiquitos. Y pues, como muchas cosas en la vida, el tamaño no lo es todo. Hay que hablar también de los museos chiquitos. Deja a punto ese dato. ¿Por qué lo dices tú? Sí, soy autoridad. Okay. Ya lo puse hasta en rojo. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, me parecía pues interesante hablar de esta exposición porque el Modo es de esos museos que siempre sorprenden. Es un museo que se encuentra en la calle de Colima, en la colonia Roma. Sí, es una sí. casa antigua, una casa preciosa, Art Nouveau. Y tienen una colección de alrededor de 150,000 objetos cotidianos. Y lo interesante es que cada 6 meses rotan la colección. O sea, uno va ahí y no hay una colección permanente, sino que más o menos cada 6 meses uno se encuentra con una sorpresa, ¿no? Con una nueva exposición que, por supuesto, se trata sobre objetos, sobre su historia y cómo estos objetos también han impactado en nuestras vidas. Sí. Bueno, es un tema que a mí me encanta. Como saben, Sí, tengo sí. un canal de YouTube donde hablo de la historia de las cosas. Así es. Entonces, pues es un museo que a mí me gusta mucho. Y me pareció que esta exposición es bien interesante porque habla del color. Se llama México a color y pues precisamente habla sobre cómo el color está presente en el arte, pero también está presente en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo plantean esa exposición? Sí, pues está planteada a partir, obviamente, de la colección, que son, como te digo, objetos cotidianos. Y lo interesante es que parte con un momento histórico que, bueno, para el arte en México es muy importante, que es la exposición que se hizo para festejar la culminación de la independencia en 1921, y que fue, pues, un proyecto de Álvaro Obregón, un proyecto muy interesante porque buscaba contrarrestar lo que había hecho Porfirio Díaz en el centenario del inicio de la independencia, que pues fue un proyecto donde trajo a muchos artistas internacionales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el Palacio de Bellas Artes hizo para eso, siendo el arquitecto Adamo Boari, un italiano, Sí. ¿no? La columna de la independencia, pues la hizo Rivas Mercado, pero el ángel, digamos, esta victoria es traída de Francia. Entonces... Y era su tendencia porfirista, por era supuesto, esa, ¿no? por supuesto. El preciosismo Sí, de sí. Europa y lo francés. Sí, hacer que la Ciudad de México parezca como la París de Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Y entonces, lo que hace en el 21, Álvaro Obregón, impulsado en gran parte por Dr. Atl, es un nuevo proyecto de centenario que sea 100% mexicano. Y entonces, en ese contexto, se hizo una exposición de arte popular, de artesanía. Es de las primeras veces en las que en México nos dicen, la artesanía también es arte. En 1921. 1921. El arte popular se tiene que valorar igual que una pintura, igual que una escultura. Y toman eso como punto de partida. ¿Por qué? Porque es a partir de ese momento donde los colores de las artesanías y los pigmentos tradicionales hacen su aparición en el mundo de lo que llamamos las bellas artes, ¿no? Oye, qué gran dato nos estás regalando. ¿Sí? Es un gran dato, porque eso quiere decir que llevamos casi 100 años haciéndonos pendejos.
de llevar en 1921 la artesanía, el arte local, y posicionarlo para competir con cualquiera en el mundo. En 1921, acuérdate que hasta hace unas semanas estaban acusando a algunos diseñadores internacionales de quererse llevar las imágenes, los glifos y las grecas de la artesanía original mexicana, después de 100 años. Sí. Cuando ese poder y ese portento que hemos tenido más de 100, 200 o 300 años, podría ser bandera nuestra en todo el mundo, y ganando esas personas, los originarios. Sí, pues de hecho lo fue en ese momento. El arte popular se volvió pues un objeto coleccionable, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la Casa Azul de Frida Kahlo o a la Casa Estudio de Diego Rivera en San Ángel, o por ejemplo en el Munal, que tiene la colección de Roberto Montenegro, que fue el gran impulsor de esto, pues vamos a ver que ellos coleccionaban artesanía y coleccionaban arte popular como coleccionaban también cuadros, ¿no? Claro. Entonces es un momento en el que se valora eso como pues la representación de la mexicanidad también. Es un momento en el que a partir de la revolución estamos en ese nacionalismo a flor de piel, y pues la artesanía habla precisamente de lo que es ser mexicano. Sí. Y bueno, la exposición entonces toma este momento como punto de partida. Ese es el origen de la exposición. Para hablar de cómo esos colores empiezan a meterse no solo al arte, como digo, al arte con A mayúscula, sino a nuestra cultura visual. Es decir, a todos los objetos que nos rodean, a la charola de cerveza que daban en las cantinas, claro, ¿no? O a la lata de cerveza, o a la botella de refresco, o a los empaques de los almacenes, por ejemplo, de estas grandes tiendas departamentales que están aquí en el centro, ¿no? Como todos esos colores empiezan a impactar en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo van cambiando? Exacto, cómo van cambiando los colores según la época. Sí, ¿no? Es cierto, porque muchos de los recuerdos de hace 50, 60 años, casi hasta lo piensas en blanco y negro, ¿ves? Claro, sí. Porque además vas a los colores de ese momento, como de hace 80 años, y dices, pues, es más ocre. Ajá. Todo el asunto es más ocre. Realmente los colores empiezan a vivir un poco después, ¿no? Exacto. Hasta rematar en la psicodelia. Exacto, sí, precisamente. Y eso es algo que, pues, en el museo dejan muy claro, ¿no? Hacen esos conjuntos, que además la museografía es maravillosa, es algo que también se agradece mucho del modo. Museografía que ya quisieran en cualquier museo del mundo. Y lo que hacen son estos conjuntos cromáticos, ¿no? Eso es. Y ahí te das cuenta cómo los objetos que son más en blanco y negro, o como dices, ocres, colores cafés, colores apagadones, los vemos a inicios del siglo XX, ¿no? Sí. Los 10, los 20. Y los colores ya hacia todo lo vamos a ver realmente hasta los años 60, claro, ¿no? Años 70. Y ellos también hablan mucho de cómo la industrialización afecta esto, ¿no? Antes se utilizaban más bien pigmentos naturales, y pues a partir de que empieza ya la industrialización a todo en el país, es que ya podemos crear pues nuevas tonalidades, nuevos colores, y también estos colores se pueden imprimir en más objetos. Sí, eso me apasiona mucho, porque mide el carácter nacional y el del mundo. O sea, si antes nada más podías tener, un ejemplo, un tostador. Un tostador nada más había blanco o metálico. Sí. No había más. Sí, sí. Y de pronto, cuando te ofrecen ese mismo tostador, pero en rojo, o en verde, sí, o en azul. Pistache, ¿no? Era un color que estaba como muy de moda. ¿No? Así, color pistache, no mames, así. Eso cambia. Cambia el momento de esa familia, de esa sociedad y del país. Estamos hablando ya de otras cosas, cuando puedes tener por colores las cosas. Claro, y que puedes llenar tu vida de color, ¿no? Y que creo que es algo también muy mexicano. La ropa. La ropa también, por supuesto. Sí, de pronto, pues justo en los años 60, con la psicodelia, pues ya hay estampados y, ¿no? De todos los colores. Los caballeros mandaban a hacer sus trajes en negro, en gris. Uh-huh. Y a lo mejor en azul marino. Azul marino, sí, sí, sí. ¿No había más? No. ¿Cuándo empieza alguien en México a vender un saco, una prenda? Porque me van a chingar ahorita. Una prenda,
Y ya estaba listo. ¡Amarilla! Sí. Para caballero. ¿Cuándo? ¡O rojo! A lo mejor hasta los 60. Sí, sí, hasta los años 60 realmente, ¿no? Pero vamos a ver también en la exposición como ya desde los años 30, particularmente, empieza a haber mucho más color en todo, ¿no? En los 30. Sí, empieza ya a haber más color en, digamos, hablando de objetos cotidianos, ¿no? Y también lo interesante es que lo mezclan con arte de artistas que han explorado mucho el color o los colores de México, Rufino Tamayo, Chucho Reyes, por ejemplo. Y también Siqueiros, porque a Siqueiros le interesaba mucho el color, precisamente el color industrial, ¿no? A él lo que le interesaba era la idea de hacer colores y hacer pigmentos que duraran toda la vida. Y entonces empieza a experimentar él con pintura de automóviles, por ejemplo, con los sprays que usaban. Ajá. Es de hecho el primer artista en usar acrílico. Normalmente eso se le atribuye a Pollock, pero se nos olvida que Pollock estudió con Siqueiros. Así, ¿no? Es, fue su alumno. Entonces, pues en realidad es de los primeros artistas que usó el acrílico, porque su idea era que sus murales, pues sí, perduraran para siempre. ¡Qué bien está! Y bueno, y además todo el sentido de la visita que podríamos hacer al museo a propósito de los colores, te lleva pues a tu propia vida. Exacto, y de hecho es lo bonito del modo, porque vas por ahí y ves cosas que dices, yo tenía eso de niña, ¿no? Como unos Prismacolors que hay por ahí, dices, yo tenía esos, ¿no? O también te permite ver, pues, cómo era el mundo de tus papás o de tus abuelos, ¿no? Que dices, mira, eso es de cuando mi abuela era niña, o yo me acuerdo que mi papá hablaba de estos refrescos, o sea, es también como un camino muy por la nostalgia, ¿no? Como por eso te dedicas a lo que te dedicas, porque a lo mejor ese tipo de impacto en un museo así, en una exposición así, a los primeros que les pega es a los viejos. Porque hay mucho que observar y recordar. Sí, sí. ¿No? Mientras más tienes que recordar, más tienes para impactarte en ese museo. Uh-huh. Decir, mira, ese trompo de madera pesada, con el clavo de punta, pues te lleva 60 años atrás. Claro. Pero tú, como chava, ¿por qué estás tan mal? Pues yo creo que sí, por eso ¿Naciste vieja? Me intrigan las cosas. Puede ser. Crecí con viejos, tal vez es eso. Eso puede ser. Claro, sí, porque estás acostumbrada a valorar otras cosas. Puede ser, sí, sí. No, y es que es fascinante, digamos, a veces no nos ponemos a pensar que esos objetos tienen una historia también y que esos objetos también nos pueden hablar, como las obras de arte o como la historia política, nos pueden hablar de un momento en el país, ¿no? Nos hablan de la sociedad, de lo que estaba pasando en la calle, ¿no? ¿Qué veía la gente? ¿Cómo eran los carteles? ¿Cómo eran los periódicos? ¿Cómo eran las revistas? Es que ¿Cómo eran los refrescos? No es lo mismo. Los platos. Nos habla de toda una época. Y estás hablando de tus colores Prismacolor. También, ¿usaste las crayolas Carmen? Creo que sí. Sí. ¿O ya le tocó más a No, Alfredo? creo que sí me tocaron en la papelería comprar las crayolas, Carmen. O sea, ese tipo de cuestiones bueno, pues como la historia te remite a los entornos, a las fechas. Exactamente. Y no solamente lo que te pasaba a ti, que desde luego está conectado con lo que pasaba afuera y lo que pasaba más allá de ti. Está muy chido. Entonces, hay que ir a esa exposición que está en el Museo del Objeto. El Museo del Objeto, el modo, en la calle de Colima, esquina con Córdoba, en la Roma. Y va a estar hasta el 28 de julio. Y además también tienen otras actividades. Tienen pláticas sobre el color desde distintos puntos de vista. O sea, el color en marketing, el color en el arte, la psicología del color. Y también talleres para niños. O sea, hay un montón de actividades también. Muchas gracias, Beca Duncan. No, gracias a ustedes por recibirme. Y que tengas mucha suerte el día de hoy. Muchas gracias. Que tendrás que tener mucho que hacer en el primer cuadro de la ciudad. No necesariamente vas a estar en la marcha, pero tienes que trabajar allá. Tengo que andar por ahí, así es, vamos a grabar el foco hoy ahí en el centro. ¡Suerte hoy! Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo de volada? Por favor, mándalo de volada. Quiero mandar un saludo a Claudio de los Reyes. Claudio de los Reyes. Claudio de los Reyes, también historiador, colega, y pues él está escuchándonos desde Panamá. Desde Panamá. Y pues se lo agradezco un montón que nos escuche desde allá. Claudio de los Reyes, ya ha llegado el saludo para ti y además te lo mandó Su Majestad. Pues es que es uno de mis ajonjolíes, ¿cómo no sabes? ¡Ah, claro! La reina del mole no se puede olvidar de sus ajonjolíes. Por supuesto que no. Gracias, Beca. Muchas gracias a ustedes, gracias, abrazo.